En el pasado estudiamos cómo encontrar el área bajo una curva en coordenadas rectangulares. Vamos a aprender ahora cómo encontrar el área bajo una curva en coordenadas polares. Pero primero repasemos un poco de los conceptos que vimos cuando hablábamos de coordenadas rectangulares. Miremos este ejemplo. Aquí tenemos una curva cualquiera y igual f de x y nos interesa encontrar el área bajo la curva en el intervalo comprendido entre a y b. Para hacerlo, ¿qué hacíamos? Dibujábamos pequeños rectángulos y decíamos que la suma de esos rectángulos era el área, siempre que ese espesor de esos rectángulos fuera muy pequeño, y lo llamábamos el diferencial de x. Entonces decíamos que el diferencial del área, que es el área de este rectángulo que estoy señalando aquí, va a ser igual a la altura del rectángulo, que es y, por el ancho, que es de x, de donde y es una función de x. Entonces decíamos que el diferencial de área era f de x de x, y como a mí no me interesaba solo un rectángulo sino la suma de todos los rectángulos, hacíamos eso ¿cómo? Con la notación de integral. Sumábamos desde a hasta b f de x, y entonces esta es el área bajo esta curva en ese intervalo. Para coordenadas polares vamos a hacer algo muy similar. Lo que pasa es que en coordenadas polares no vamos a utilizar rectángulos, vamos a utilizar sectores circulares. Vamos a ver por qué. Supongamos que este es el problema. Tenemos una curva cualquiera en coordenadas polares, r igual f de teta. Recordemos que en coordenadas polares hablamos de un eje polar, que es este OA que tenemos aquí, y a partir de este eje vamos teniendo todos los ángulos desde 0 hasta 360, y para cada ángulo de esto tenemos una imagen que llamamos r, una longitud cualquiera, que en el caso de teta 1 vamos a llamar r de teta 1, en el caso de teta 2 r de teta 2. Nuestro problema va a ser entonces encontrar el área entre teta 1 y teta 2, esa área que tenemos allí encerrada en amarillo. Pero para encontrar esa área pensemos en lo que debemos hacer. Previamente dibujamos este par de sectores. Imagínense que yo dibujara todos los sectores circulares posibles entre ese ángulo teta 1 y el otro ángulo teta 2 y sumara todos esos sectores. Se me va a parecer mucho al área. Obviamente, entre más delgado, llamémoslo así, o entre más angosto sea ese ángulo que tenemos para el sector circular, pues más precisa va a ser la suma. Como parecía similar a coordenadas rectangulares con el de x. Miren, si hacemos esto muy pequeño, este diferencial, pues entonces vamos a tener, y todos del mismo tamaño, el diferencial, y lo sumamos, vamos a tener una muy buena aproximación de la curva. De hecho, vamos a poder decir entonces que el diferencial de área, en este caso, ¿a qué es igual? Al área del sector circular, que es 1/2 del radio al cuadrado por el ángulo de teta. Pero ¿quién es el radio? Miren que uno podría decir ¿es R1 o es R2? Como el diferencial es tan pequeño, infinitamente pequeño, básicamente son lo mismo, se aproximan exactamente a ser iguales, van a ser R. ¿Y ese R es quién? F de teta. O sea que vamos a decir que el de A es 1/2 de f de teta al cuadrado de teta. Este es nuestro radio. Mírenlo, aquí está la imagen. De hecho, esto representa el área para cualquier diferencial. También para este segundo que tenemos aquí va a ser 1/2 de f de teta, que va a ser r al cuadrado de teta. Obviamente ese r dependerá para cada posición, pero a mí me interesa expresar un diferencial general. ¿Por qué me interesa un diferencial general? Porque si yo sumo todos los diferenciales encuentro el área. ¿Y cómo podemos sumar eso? Y aquí viene la parte, digamos, intuitiva. Ya no vamos a volver a utilizar sumas de Riemann. Ya sabemos cómo sumar esto. ¿Cómo lo sumamos? Yo sé que el área va a ser igual a la integral desde dónde hasta dónde, desde teta 1 hasta teta 2 de 1/2 de f de teta al cuadrado de teta. O lo que es lo mismo, podemos sacar el 1/2 de la integral, 1/2 integral de teta 1, teta 2, f de teta al cuadrado de teta. Esta entonces es la fórmula para encontrar el área en coordenadas polares entre dos ángulos cualquiera, entre teta 1 y teta 2. Un ejemplo de un problema de estos es que nos dijeran, vamos a
citarlo aquí, que encontremos el área para R igual 1 más coseno de teta entre 0, radianes de una vez, y pi medios. Resolver este problema en esencia es sustituir en esta fórmula que tenemos aquí lo que tenemos. Miren, aquí ¿quién es f de teta? F de teta no es más que 1 más coseno de teta. Entonces nos toca elevar esto al cuadrado, multiplicar por d teta e integrar entre teta 1 y teta 2, o sea, encontrar la primitiva de 1 más coseno de teta al cuadrado y luego evaluar entre teta 1 y teta 2 multiplicando, eso sí, por un medio. Siempre entonces esta va a ser la fórmula. Bueno, visto entonces estos conceptos, los invito a que en los próximos videos resolvamos ejemplos del uso de área en coordenadas polares mediante esta fórmula que tenemos aquí.